¿Qué ocurrió con el niño que interpretó al personaje de Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 1? Jake Joy es el actor que hizo de Anakin Skywalker en Star Wars. Seguramente que alguna vez te has preguntado por qué no ha vuelto a rodar ninguna película. Aquí te daremos los 5 motivos por los que Jake, el niño de Star Wars Episodio 1, no volvió a aparecer en la vida pública y dejó su carrera como actor. Número 1. En el año 1999, el periodista Seth Stevenson hizo público un artículo en el que insinuaba, o más que insinuar, advertía que, según sus filtradas informaciones, la película no iba a ser tan buena como todo el mundo creía, y parte de culpa la tendría un tal niño que ya antes había salido en otras películas y que parece ser que no actuaba tan bien. Casi que se podría decir que era un actor malo. Le puso en ese artículo el mote despectivo de Maniquí Skywalker, que con ese mote o juego de palabras te puedes imaginar ya muchas cosas. Ron Howard le advirtió que no fuera tan cruel, mandándole una carta en la que argumentaba sobre el dolor que podría hacerle al niño con sus palabras, que aunque tuviera solo 9 años, tiene totalmente la capacidad de leer, comprender y entender, y sobre todo sufrir dolor por las malas palabras que puede recibir. Número 2. Esa cruel crítica de Stevenson abrió la veda a una infinidad de críticas más, no solo de la prensa sino de millones de fans que llevaban muchos años esperando esa entrega de Star Wars, y que advertidos de lo mal actor que era ese niño, vieron la película con la predisposición de que Jake Joy era pésimo en su trabajo. Por ello la prensa y los fans destruyeron la carrera de un niño que solo contaba con la edad de 10 años y que se había convertido en un personaje famoso y a la vez en un marginado. George Lucas lo intentó proteger hablando bien de él en todo momento, sin embargo, a los fans les encantaba sentir odio por él. Decían que interpretaba su papel en la película de forma insulsa, soporífera y sobre todo muy artificial. Número 3. El día a día de Jake Joy se transformó en un terrible infierno. La prensa lo comenzó a perseguir e incordiar todos los días. La gente lo importunaba por la calle y en su escuela los niños se reían todos los días de él. Le gritaban de forma burlesca las frases que decía en la película y se ponían a su lado imitando los sonidos y ruido de las espadas láser. Sufrió tantas mofas diariamente por todo el mundo siendo tan pequeño que se vio obligado a retirarse para siempre como actor. Definitivamente, la cruel prensa, el acoso escolar y los insultos de fans sin sentimientos le destrozaron la vida, convirtiéndose en un juguete roto. Número 4. Tiempo antes de desaparecer de la escena pública, Jake tenía que atender 50 entrevistas casi diariamente. Tenía que aparecer obligado por contrato en cualquier evento importante relacionado con la película, como por ejemplo festivales, convenciones de todo tipo, hacer de actor de doblaje con su voz para videojuegos de Star Wars, etc. Una carga de estrés totalmente brutal para un tímido niño. En 2007 terminó los estudios en el instituto y fue a la Universidad de Columbia, en la cual escogió estudiar la carrera de cine y psicología. Desgraciadamente su vida universitaria solo duró solamente 6 meses. Tuvo que dejar los estudios porque los médicos le diagnosticaron con la enfermedad mental de esquizofrenia. Número 5. En pleno año 2015, cuando ya casi nadie se acordaba de él y se podía decir que vivía en el anonimato, quiso agredir sin ningún motivo aparente a su madre. Se supone que llevaba un tiempo sin tomar la medicación para la esquizofrenia que sufría, y evidentemente ese fue el motivo que le llevó a comportarse así. Poco tiempo después de ese suceso, Jake se escapó de la policía tras cometer una infracción de tráfico. Los motivos de su vida fueron, entre otros, saltarse un semáforo en rojo y sobre todo que carecía de permiso de circulación. Tras su acusación, fue sentenciado a estar durante 10 meses en la cárcel de Carolina del Sur. Después de esa condena, fue llevado a un pabellón psiquiátrico. Unos meses después de salir de prisión, su hermana Madison murió, incidente que lo derrumbó aún más de lo que estaba. Hoy en día, Jake vive en su casa, cuidado y protegido por sus padres. Aparte de esquizofrenia, tiene también anosognosia, que le imposibilita a poder reconocer lo que le pasa. Su madre culpa de todo a George Lucas y dice que su hijo todavía es una persona amable y cariñosa, y espera que vuelva pronto a ser tan feliz como lo fue antes. Jake rompió todos los objetos que tenía en su casa relacionados con Star Wars, y rechaza totalmente la idea de volver a ver la película por nada del mundo. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Si te gustó nuestro video, suscríbete y dale like.